Buenas tardes y gracias por asistir. Ha sido un fin de semana maratoniano. 4 diversas actividades en una capital pequeña con Oviedo, con muchísimas conferencias en cada una de estas jornadas. Es una auténtica maratón y un orgullo para la ciudad de Don Pelayo. Venimos hoy a responder a una pregunta tan sencilla como ¿por qué nos persiguen? Yo me imagino a los cristianos que huían de los moros hacia el norte preguntándole a Don Pelayo: ¿por qué nos persiguen? Porque no nos quieren, porque no nos quieren, por eso nos persiguen, ni más ni menos. Pero hacer la pregunta implica contestarla. Implica no solo contestarla, sino ¿realmente nos persiguen? He visto que os han enviado de Argentina un libro sensacional, tengo la fortuna de haberlo leído, Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, de Marc Augier. Para el que no lo sepa, Marc Augier es el famoso Saint-Paulien, un autor de historia de la Segunda Guerra Mundial, muy famoso en los años 60 y 70. Pero este hombre reunía en sí mismo el valor de la espada y de la pluma. Era el hombre del combate, es que como autor, y del combate como soldado. Había sido voluntario de la Legión de Voluntarios franceses en el Frente del Este, la división española de los franceses, para entendernos. Y mucho más tarde fue voluntario en la división de voluntarios Charlemagne de la SS en el Frente del Este. No solo eso, era un personaje absolutamente leal a sus convicciones, hasta el punto de que la Orden Negra, las SS, le había nombrado formar parte del equipo que en el castillo de Hildesheim tenía que planificar la organización de Europa para el tiempo después de la victoria. No era un cualquiera. No escogían a cualquier persona para una labor como aquella. Y sin embargo, Marc Augier, Saint-Loup, participó hasta el último momento, hasta los últimos combates y hasta la debacle de la Europa de 1945. Como sabéis, el régimen de Vichy, una vez entraron las tropas americanas, se refugió en el castillo de Sigmaringen, que era un pequeño mini-estado francés que ofreció el gobierno alemán a los franceses, y de allí a Berlín, a la defensa de los últimos rescoldos del Tercer Reich alemán y de la Cancillería de Hitler. Él vivió todo este tiempo, vivió todos estos combates, todas estas batallas, para pasar finalmente al Tirol, y gracias al canal de las cloacas o de las ratas, organizado, todo hay que decirlo, gracias al Papa, que encargó al obispo Alois Hudal, muchos seguramente no lo conocéis, era el obispo plenipotenciario de la Iglesia Católica en Alemania. Había 2 obispos, el obispo Müller y el obispo Hudal. Müller era el obispo de la Iglesia protestante, absolutamente leal al nacionalsocialismo y partícipe de las ideas de Hitler. Alois Hudal era primero un obispo católico, pero que tenía una enorme simpatía con el pensamiento alemán y con la solución social a los problemas que había dado el gobierno alemán. Alois Hudal organiza, para los judíos, la Iglesia Católica, como sabéis, organizó vías de escape a través de España, ayuda al perseguido, que es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica, y ayudó también a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Porque se había iniciado con la derrota del 9 de mayo de 1945 la mayor persecución ideológica de la historia entre Kaliningrado y Endaya. Nunca como hasta entonces se había perseguido con tal saña a los perdedores de aquella guerra, pero fue una persecución ideológica, de linchamiento, de aniquilamiento del que piensa diferente. Y esto es lo que describe con bella pluma Marc Augier, Saint-Loup, en este hermoso libro que yo os recomiendo. Como veis, pues, nuestra persecución, nuestra pequeña persecución, no es nada en este gran marco histórico de persecuciones. En la historia de la humanidad, nadie que haya dicho algo interesante ha dejado de ser perseguido. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, nada menos. Pensemos en San Pablo, en San Pedro, en todos los santos, en los cristianos en la época de Roma, en Santo Tomás Moro en Inglaterra o en Juana de Arco. Pensemos en el obispo de Barbastro en la Guerra Civil, ¿no? Los rojos, entre comillas,
Digo entre comillas porque el otro día mi hermano que vive en Valladolid me dice: ostras, he estado en un bar y al lado había una familia que hablaban todavía de los rojos. Digo, hombre, es que el Ejército Rojo se llamaba Rojo y ellos adoptaron no solo el nombre, sino la bandera y el color, y en los años 30 y 40 era normal que en el lenguaje político habían los rojos y los fascistas. Y sin embargo, hoy en día siguen existiendo en el lenguaje político los fachas. Ahí están los antifa y los antifachas, ¿verdad? Pero, como iba diciendo, él organiza estos canales de huida de los nacionalsocialistas, de los fascistas y de los colaboradores del Reich a través de Italia, esconde a los perseguidos en monasterios, en la Iglesia, en el Tirol, y luego finalmente puede enviarlos a la Argentina y al Brasil. Y en Brasil se produce una efervescencia de perseguidos. Jacques de Maillet, que quizá conocáis también vosotros, un antropólogo, director del Instituto de Ciencias del Hombre, doctor en Medicina, doctor en Economía, doctor en Derecho, y a su vez un combatiente de la división SS Charlemagne. Conoció personalmente en Argentina a Marc Augier. Por cierto, he de decir que Marc Augier, después de la guerra, cuando consigue ya volver a Francia, participa en el concurso Goncourt de las letras y prácticamente le dan el primer premio. Hasta que algún periodista descubre es que Saint-Paulien, que escribe el libro, es el antiguo Marc Augier, hombre de la SS. Lógicamente no le dan el premio. Y hay que decir en favor de ella que la única que no le retiró el voto para que le diesen el premio fue Colette, una famosa autora de los años 60, 50 de aquella época. En Argentina se produce esta efervescencia de antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, italianos, fascistas, rumanos, nacionalsocialistas. Pensar que en Argentina contaron con Hans Ulrich Rudel, el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, que recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro de primera clase, con hojas de roble, espadas y brillantes. Tuvo que diseñar la Hitler en persona para él, exclusiva, única. Este hombre era un soldado, pero este soldado, desde Argentina, estuvo publicando unos pequeños folletos en alemán que se distribuían en millones de ejemplares a la Alemania ocupada por los aliados. Estaban allí Curtin, el diseñador de la Focke-Wulf. Estaba Karl Pripke, que lo debéis conocer, un policía de los servicios de seguridad en Italia, acusado de la masacre de las fosas ardeatinas, donde, como sabéis, los comunistas pusieron unas bombas contra soldados de policía alemanes que en realidad eran del Subtirol, o sea, eran italianos. Y los mataron. La legislación internacional de guerra obliga a la potencia ocupante a castigar a los delincuentes, a los asesinos, a los terroristas, si no se entregan personalmente, que es lo que exigía la policía alemana, que se entreguen los culpables del Partido Comunista, sino a 10 detenidos por cada uno de los soldados con uniforme asesinados. Algo terrible, pero así son las guerras mundiales, ¿verdad? Los alemanes tuvieron que ejecutar esta orden y fusilar a 10 presos italianos por cada soldado alemán asesinado. Estuvo viviendo en Argentina también y luego finalmente fue juzgado en Italia, y en Italia fue absuelto por la justicia militar de este crimen porque él obedecía una orden según las leyes de guerra internacionales. Pero finalmente la prensa y los juzgados civiles volvieron a condenarle y murió a la edad de 102 años, detenido en Roma, si bien al final en su casa, pero detenido en Roma hasta la edad de 102 años. Esto es una persecución que no le han perdonado hasta los 102 años, no la nuestra. Pero son estos antiguos combatientes nacionalsocialistas, León Degrelle, muchos de vosotros lo habéis conocido, perseguido en su tierra, Bélgica, donde se promulgó una ley degreliana para que no existiera indulto posible. Contra él, la ley, el peso de la ley en Bélgica sería definitivo y pendía la pena de muerte. Pensar que a su familia, a su esposa, a sus padres los encerraron en una jaula en el zoológico de Bruselas. Los demócratas. Eso es una persecución real, ¿no? ¿Qué decir de Rudolf Hess, al que hemos mencionado tantas veces, que no conviene olvidar? Y aquí en Asturias
hay unos hermanos que han hecho tantísimo trabajo en favor de la campaña de liberación de Rudolf Hess en los años 80. Un hombre que vuela en son de paz con un avión desarmado a Inglaterra para decirles: queremos la paz con vosotros. El gran peligro está en el este, en la Unión Soviética. Debemos unirnos contra el peligro del mundo soviético que quiere aniquilar la cultura europea. No le pueden acusar de crímenes de guerra, no le pueden acusar de crímenes no cometidos en el momento en que él vuela, el 10 de mayo del año 41 a Inglaterra. No pueden colgarlo como habrían deseado y como hicieron con los otros 11 ministros alemanes que fueron colgados brutalmente en Nuremberg. Pensar que muchos de ellos eran militares y exigían ser fusilados, pero los colgaron como vulgares delincuentes. Recientemente un estudioso alemán que está estudiando esta cuestión de Nuremberg ha descubierto no las fotografías típicas de los ejecutados en Nuremberg con la soga en el cuello y de frente. Ha descubierto otras fotografías de lado en el sótano del Palacio de Justicia de Nuremberg, en medio de una piscina de sangre, un inmenso charco de sangre y con un tajo en el cuello. Él está todavía en plena investigación, pero está convencido que los ministros alemanes fueron asesinados ritualmente, como quien asesina a un cordero, porque con un ahorcamiento normal no se produce aquel charco de sangre inmenso que él veía en las fotografías, ¿no? Eso es persecución, una persecución ideológica, contra 11 ministros que hicieron lo mejor que pudieron para su país y para su pueblo, con una idea nueva. ¿Es eso hablar en favor de un régimen que promueve el genocidio, como me acusan a mí? No, estoy diciendo algo muy sencillo. Un señor que era ministro coge un avión desarmado, se va a Inglaterra a solicitar la paz y lo encierran. Hemos tenido conferencias con este tunecino honesto y ejemplar y sencillo en su honestidad, Melawi, que era el enfermero de la prisión de Spandau en Berlín que cuidaba de Rudolf Hess y de su salud. ¿Por qué le pusieron a él? Para que no fuera alemán. Buscaron un inmigrante, a ser posible, de color, de África, moro, y este hombre tenía que encargarse de la salud de Rudolf Hess. Las cosas del destino, se hicieron amigos en prisión, y los aliados, como muchos funcionarios olvidadizos, olvidaron que Rudolf Hess había nacido en El Cairo y que hablaba perfectamente árabe. Con lo cual, cuando los aliados querían escuchar qué decían, Melawi decía: no, es que está ya viejo este señor y desvaría, pero estaban hablando en árabe entre ellos, ¿verdad? ¿Ha sido el único? No. Pensar en todos aquellos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han sufrido persecución por haber defendido o bien los ideales que defendían aquellos que cayeron en el frente, o bien por defender sencillamente la verdad histórica, por querer investigar, por hacer preguntas. Quiero saber. Esa pregunta, quiero saber, ha supuesto en los últimos 70 años una persecución implacable. Podemos hablar de Francia. Herbert Riesen, autor de libros que hablan de la cuestión sionista. Multado, prisión. Robert Faurisson, un profesor de la izquierda anarquista de la Liga de Ateos de Francia, honesto investigador de documentación, que llega a la conclusión que lo que se explicaba sobre las matanzas que perpetraban aparentemente los alemanes con sus presos no fueron tal y como las contaron. Vincent Renoir, un autor revisionista sensacional, católico y además papá de 7 niños, en prisión varias ocasiones, hasta que ha tenido que exiliarse, ha perdido a la esposa, ha perdido a los hijos, ha perdido el trabajo, pero él sigue R que R defendiendo la verdad histórica. Y si pasamos a Alemania ya es inenarrable, ¿no? Los que habéis conocido en persona por aquí, que se han exiliado y hemos tenido que buscarles un cobijo, un techo, pan, agua. El general Remmer, cuya única culpa fue tomar la decisión correcta en el momento correcto. Los traidores del 20 de julio de 1944 ponen una bomba al jefe del Estado, legalmente elegido por los alemanes hasta aquel momento,
y asesina a sus propios camaradas del Estado Mayor, gente que había ido a la academia con ellos, Stauffenberg en este caso estoy hablando, ¿verdad? Si tú quieres realmente matar al jefe del Estado, vas, le pegas un tiro y ya sabes que te van a matar de ipso facto, pero lo has matado. Pero poner una bomba bajo la mesa y salir corriendo cuando estalla y decirle a la guardia que está vigilando la Wolfschanz, no, yo tengo que irme, que me han llamado de Berlín, tengo que ir urgentemente. Es un hombre rastrero y bajo. Hacen películas sobre él, hacen libros, hacen obras de teatro, pero una persona que no se atreve a ser responsable de sus actos y prefiere no arriesgar su vida, sino matar a sus camaradas del Estado Mayor, porque finalmente, como sabéis, el Führer no murió a causa de aquella explosión, por diversos motivos. Se habían trasladado a una cabaña de madera de verano, porque hacía calor, y la onda expansiva no implosionó, como habría ocurrido en el búnker, sino que destruyó la cabaña de madera. Y por otra parte, un oficial que se acercó a Hitler le molestaba la cartera con la bomba y con el pie la movió detrás de los pedestales de la gran mesa que impidieron que la bomba acabara con Hitler, ¿verdad? Esa persecución en Alemania hasta el día de hoy es inenarrable. Han perseguido al general Remmer, que tomó la decisión correcta en Berlín, cuando le llama a Stauffenberg y le dice: el Führer ha muerto, detenga al doctor Goebbels y a los dirigentes de la SS. De acuerdo, yo soy un oficial, llevo el regimiento de guardia en Berlín, voy a detenerlos. Poco después le llama al doctor Goebbels: general Remmer, el Führer no ha muerto, haga el favor de detener a los traidores. Dice: oiga, pero entonces aquí, ¿qué hago yo ahora, no? Un momento, habla por teléfono, se pone Hitler, ¿me reconoce la voz? Sí, bien, haga la detención que le hemos ordenado. Remmer estaba jugando con fuego en ese momento. Si ganan los golpistas, era hombre muerto. Y si no obedece al gobierno legalmente establecido, era hombre muerto. Y sin embargo, decide seguir su conciencia y su fidelidad nacionalsocialista, porque lo era, aunque fuera un militar del ejército, era un convencido nacionalsocialista. A una edad avanzada y ya mayor, debe abandonar Alemania y refugiarse en España cuando todavía eso era posible, porque editaba una revista, el Remmer Depesche, donde empezó a dudar de la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial y de la historia de la propaganda de atrocidades, prohibido en Alemania. Detrás de él le han seguido muchísimos más. Sabéis que el amigo austriaco Gerd Honzig, recientemente fallecido, debió huir de Austria por una condena a prisión por su libro 37 testigos dudan de aquellos temas históricos. Le siguió Walter Ogensberger, otro austriaco. Le siguió David Irving, el historiador británico, que había creído toda su vida en el Holocausto hasta que conoció a Robert Faurisson y empezó a decir: yo no lo sé, pero en 40 años estudiando la temática en archivos originales, yo no he encontrado ninguna orden firmada por Hitler ordenando este crimen horrible. No vamos a entrar en disquisiciones de este tema porque, como sabéis, es jurídicamente problemático. Pero acabó en prisión David Irving, en Austria, siendo un ciudadano británico. Yo mismo acabé en prisión en Austria por un discurso que había dado 1 o 2 años antes. Y hago un inciso que comentaré luego. En la actual acusación de la Fiscalía contra nosotros, para alimentar la sensación de culpabilidad enorme contra Pedro Varela, y a pesar de que él mismo afirma en la documentación, Pedro Varela tiene numerosos procesos anteriores, tiene antecedentes penales no computables para una reincidencia, no computables, pero él los cita todos, porque de esta forma influye en el espíritu de los jueces. Esto ya está juzgado, este hombre ha sido reincidente toda su vida, miren toda la lista de procesos que él ha perdido y ha sido condenado. Ya sé que no son computables, pero téngalo en cuenta, no hay solución, este hombre no va a cambiar. Pero dice mentiras, y además lo voy a decir así de claro. Leía ayer que en España hay 2.470 fiscales, seguramente gente honesta que hace su trabajo. Pero el que nos ha tocado a nosotros, no sé si por casualidad, se llama Miguel Aguilar García. Y este hombre ha afirmado en la documentación: Pedro Varela ya fue condenado en Austria. Pero don Miguel Aguilar sabe, no puede no saber, que aquel juicio acabó en Freispruch.
Freispruch es absolución. Yo fui absuelto en Austria. Pero él afirma en la documentación que entrega a los jueces: Pedro Varela ya fue condenado por esto en Austria. Usted es un mentiroso, es un trolero, porque no puede no saberlo. Y si no tienen traductor en los Mossos d'Esquadra, que se lo busquen. Han estado 6 años escribiendo el escrito de acusación. Miente, como un bellaco, en este caso, por lo menos de forma concreta. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Los perseguidos son tantos que os aburriría con la larga lista de perseguidos. La pregunta es, ¿nos persiguen a nosotros? Una pequeña librería de barrio en Barcelona, un pequeño kiosco, sin apenas influencia en la sociedad. En el escrito de acusación están todo el día diciendo un tremendo entramado de publicidad masiva con el que influyen en la sociedad, que cometerá crímenes debido a las conferencias y a los libros. Una falacia técnica, una manipulación del lenguaje. Pero sí, nos persiguen. Se fundó Librería Europa en 1991. Ya nada más empezar la función de distribución de libros y venta de libros al público, se produjeron manifestaciones masivas de la extrema izquierda en Barcelona contra la Librería Europa. En octubre del 2005 la plataforma contra el fascismo, en el 2007 las agrupaciones independentistas de Gracia, la comunidad judía de Barcelona, en otro año manifestación contra David Irving y Pedro Varela, en otra los antifas de Granada también. Esto en manifestaciones constantes que tenían lugar delante de la librería. Y luego una plataforma autodenominada Ana Frank, que estuvo 5 años manifestándose delante de la librería, cuyo único objeto era conseguir cambiar el nombre de la calle Séneca y que se llamase Ana Frank. Yo no tenía nada en contra, pensaba. Con este nombre, Ana Frank 12, Librería Europa, era propaganda gratuita, me habría venido estupendamente.
Pero la legislación, como he explicado en alguna otra conferencia, obligaba a preguntar a las 270 familias que vivían en la calle Séneca si estaban de acuerdo con el cambio de nombre y echar al gran persador cordobés y sustituirlo por esta pobre niña judía holandesa que murió de tifus, pobre, en Bergen-Belsen. 5 años dando la lata, finalmente el ayuntamiento ordenó cambiar la calle, ahí aparece ya hoy en día Ana Frank 1945, pero no el nombre de la calle, que no ha podido ser cambiado. Pero no consiguieron nada. Nosotros pensamos, bueno, les dejamos manifestarse. Aunque no seamos demócratas, creemos en el derecho de los demás, en el fair play, a decidir su opinión y a expresarla al público. Nosotros escuchamos. No obligamos a nadie a entrar en Librería Europa y a comprar un libro. Queremos que entren si quieren, si no, que no entren, que nos dejen en paz. No fue bastante. Entonces llegaron los ataques y las destrucciones. Destrucciones masivas. En enero de 1999, destrucción total de Librería Europa, con adoquines y cristales. Mi hermana, que entonces trabajaba allí, que en paz descanse, prácticamente pierde un ojo, le clavaron. Quedó totalmente destruida la Librería Europa. Vinieron los Mossos de Escuadra, la policía local, nunca han encontrado a los culpables. Delito de odio como un camión. El 29 de septiembre de 2010, encapuchados atacan a la Librería Europa y producen daños en las cristalerías, en las vitrinas y en el mobiliario. Nunca han encontrado a los culpables. El 11 de marzo de 2014, a las 10:30, grupo de encapuchados ataca a Librería Europa, lanzando pintura, huevos con ácido, con pintura, rompiendo vitrinas y cristales. Ese tercer ataque, la compañía aseguradora ya nos echó a patadas del seguro. Nadie quería saber nada de nosotros, lógicamente. El 19 de julio de 2006, nuevo ataque contra Librería Europa, en este caso, dice el fiscal en el sumario, en respuesta para boicotear las actividades ilegales de los nazis, así lo escribe. Antifascistas de Gracia, para boicotear las actividades nazis de la Librería Europa, llevaron a cabo una acción de boicot. O sea, prácticamente tiene dos tablas de medir. Si somos nosotros, somos tremendamente peligrosos. Si son los otros que realmente hacen daño, que realmente atacan, que realmente destruyen, ha sido una pequeña acción de boicot de los chicos de Gracia, ¿verdad? Esta es la realidad. Pero ni manifestaciones, ni ataques, ni destrucciones pudieron contra nosotros, porque tenemos la plena convicción de poseer el derecho a decir las cosas como las pensamos, a difundir aquello que creemos conveniente, a que el público, vosotros, la gente en la calle, pueda comprar el libro que le dé la gana, del autor que le dé la gana, cuando quiera. Derecho máximo. Sobre todo por una cuestión de inteligencia. ¿Qué libro en la historia de la humanidad prohibido ha dejado de leerse? No conozco ninguno. En época de Franco vendíamos el Capital de Marx, bajo mano si quieres. Poco a poco luego ya no se vendía bajo mano, pero se vendía el Capital de Marx. ¿Qué libro, contrario a la Iglesia Católica de los protestantes, dejó de imprimirse, de leerse y de difundirse? ¿Es inteligente perseguir libros para que se dejen de leer? Absolutamente no. Yo cada día dudo más de la inteligencia de los legisladores que llevan a cabo estas leyes dictatoriales y de los fiscales que quieren convertir el Código Penal en un catálogo de delitos de opinión. Entonces empezaron a perseguir las conferencias. El fiscal afirma en el escrito de acusación, y la juez Franco Guerra del penal 11 y luego la audiencia provincial, le condenamos porque no ha hecho un libro o dos de tema nacionalsocialista sobre la guerra mundial, ha hecho muchos. Y no ha hecho una conferencia o dos de tema nacionalsocialista o revisionista, es que ha hecho muchas. Y además, esto es mentira, una mentira tremenda de la policía del fiscal, la decoración de la sala de conferencias era evidentemente nazi. Yo no recuerdo nunca haber tenido decoración nazi, aparte de unas fotografías de las películas de Leni Riefenstahl. Pero manipulan la información de una forma falaz, ¿verdad? Bien, en 2007 tenía que hablar David Irving en Barcelona, orden desde la Fiscalía del Odio, hay que filmar por si se produce un delito mientras habla.
Es decir, ya no nos persiguen cuando hemos cometido el delito, cuando hemos impreso el libro. Antes de que alguien pronuncie la conferencia, el fiscal envía a sus gorilas con enormes cámaras de filmar y ordena filmar la conferencia de David Irving y detenerle en el momento en que se pase un pelo. ¿Qué es pasarse un pelo? Nadie lo sabe. ¿Qué criterio tienen los Mossos de Escuadra y qué formación académica como historiadores tienen? Lo dudo. Pero no fue el único. Poco después vino Richard Edmonds, un excelente amigo y gran camarada, recientemente fallecido, otro de los que hemos perdido el año pasado, a hablar del juicio de Nuremberg con el título La ley de Lynch. Demostró que era un linchamiento. Secretaría Judicial, Mossos de Escuadra, policía. No dejamos entrar al público porque se va a cometer un delito. Oiga, pero si todavía no ha hablado este hombre. Aquí no entra el público. Toda la calle Seneca cerrada. Le pregunto a Richard Edmonds, ¿quiere usted dar la conferencia? Sí. Fue la conferencia más inenarrable que he visto nunca. La sala vacía. Richard Edmonds da su conferencia y los Mossos de Escuadra escuchándoles y filmando la conferencia. La conferencia estuvo extraordinaria, yo sí estaba presente y los Mossos de Escuadra al acabar le felicitaron. Dijo, muy interesante la conferencia, ¿verdad? Pero les enviaron allí por si Richard Edmonds cometía un delito de odio. En realidad lo que hicieron fue cercenar el derecho a la libre información de las personas que habrían querido escucharle. ¿Fue esta la última conferencia que boicotaría? No. En noviembre de 2007, David Duke vino desde Luisiana para presentar su libro, El supremacismo, donde habla del supremacismo sionista en Estados Unidos, en el lobby norteamericano y su dominio de los medios de comunicación, las finanzas, etcétera. Nuevamente, secretaria judicial, policía, orden del fiscal, orden de impedir la conferencia y de filmarla por si se comete un delito de odio. La policía hace una cosa inenarrable, que ha hecho varias veces en mi caso, y es que dice, mire, si ustedes dan la conferencia pueden darla, pero si la dan secuestramos el libro. El libro acababa de llegar, estaban allí los 1.500 ejemplares calentitos, olían todavía a pan calentito. Si no la dan les dejamos en paz. Consulto con David Duke y dice, pues la damos en la calle. Y así fue. No entró el público, nosotros tampoco. Dimos la conferencia, una mini conferencia en Seneca 12, en la calle, al público y a la policía y a la prensa que estaba allí presente, pero salvamos el libro, que se han llevado luego en 2016. O sea, estaba condenado aquel libro, ¿verdad? ¿Fue esta la última vez? No. Alguno de vosotros habréis vivido en persona la conferencia de Manfred Roeder en Madrid, la última que dio porque falleció poco después, en 24 de abril de 2010. Nuevamente pensábamos que esto solo pasaba en Barcelona, pero vino la policía a la sala de conferencias en un hotel en el centro de Madrid, pidió la documentación a todos los asistentes, con la idea claramente de amedrentarlos, de que se fueran, de tener los datos, porque ¿qué quieren hacer con los datos de la gente que asiste? Pepito de los Palotes con este DNI ha asistido a una conferencia de Manfred Roeder. La acusación era que Manfred Roeder había sido de la Hitlerjugend, como efectivamente había sido, y había participado en los combates de Berlín de los últimos días de abril del 45, como describe Marc Augier en este libro, y que luego había organizado una iniciativa cívica alemana para luchar por sus hijos. Él había sido además un pastor protestante y con muchos civiles alemanes organizó manifestaciones contra el arte abstracto, por ejemplo, con Thies Christoffersen, otro perseguido que también acabó en España, que había escrito, porque él había estado en persona en Auschwitz como ingeniero agrícola, ese libro, La mentira de Auschwitz, varias veces secuestrado. Cargaban camiones llenos de estiércol, se iban al Museo del Arte Abstracto y lo depositaban en la puerta del museo. No hicieron daño a nadie, pero demostraban del público que lo que aquí se ofrecía ya no era arte, sino auténtica basura. Acción similar hicieron con una exposición pornográfica, contra películas que no podían ver sus hijos, por ejemplo, hasta que finalmente Manfred Roeder cometió el error, entre comillas, de escuchar a Thies Christoffersen. Él no podía crearse lo que le explicaba. De todo esto que me dices es verdad, yo estaba allí, plantábamos coq de Sagis para hacer buna sintética para la industria alemana y tenía yo una sirvienta polaca que me limpiaba la casa, los alemanes vivíamos en casas de madera, pero entablábamos conversación, podíamos visitar todo el campo de trabajo de Auschwitz, ¿verdad? Eso es lo que yo vi, y no voy a adentrarme en la temática,
Pero Roeder, inocente de él, creyó en lo que Christoffersen le explicaba, publicó el libro y acto seguido le persiguieron hasta que lo acabaron con él en prisión. Lógicamente llevó a cabo campañas sobre la cuestión de la inmigración masiva en Alemania, que ya entonces advertían como un gran peligro para la población autóctona. Como veis, manifestaciones, ataques, secuestros, conferencias impedidas. ¿Quiénes son los que suponen un peligro para el público? En este sumario que nos han entregado recientemente de la acusación, 11 volúmenes de 500 páginas, 11 volúmenes, y el resumen del sumario 385 páginas, 4.400 páginas que se han de leer los abogados, 4.400 páginas de documentación. Una repetición constante, aburrida, larguísima, estirada. Esta gente son nazis, son ultraderechistas, son nacionalsocialistas, son revisionistas, son homófobos, sale en cada página, todos los libros de Librería Europa son aparentemente homófobos. No recuerdo que nadie haya tocado esa temática, pero eso afirma este señor. Y son un peligro porque crean un ambiente de delito de odio que llevará a la violencia. No han podido demostrar en estos miles de libros secuestrados que ni uno de ellos, después de 20, 30, 40, 50 años editados, haya provocado un delito. Ni una sola prueba en estas 4.400 páginas que alguien que ha venido y ha comprado un libro del señor Bochaga, La historia de los vencidos, ha salido y ha cometido un delito. Ha asesinado a alguien, ha golpeado a alguien. Ni un solo caso. Esa es la evidencia científica. Otra mentira del señor Aguilar. Se le cuela, porque sus chupatintas lo escriben, en la web de Librería Europa había 2.980 títulos diferentes. 2.980. Probablemente no eran todos porque todavía no estaban todos en la web, pero habían en cualquier caso 2.980 títulos. Y luego afirma, hemos conseguido descubrir que hay 54 títulos que podrían ser delictivos por antisemitismo, homofobia, racismo, delito de odio. 54 de 2.980. Es un 1,8%. Pero todo el escrito de acusación es que la mayoría de los libros, para convencer a los jueces, claro, eran delictivos. La mayoría de las conferencias eran delictivas. Pero a los números me remito. 2.980 títulos diferentes, de por lo menos 26 editoriales diversas, 54 títulos encausados. Tremendo, ¿verdad? ...135 libros publicados por Ediciones Ojeda. 135. Apenas extraen 30 títulos de Ediciones Ojeda en la acusación. A mí me están acusando actualmente en este escrito de acusación de libros publicados por otras editoriales que venían a la librería, me dejaban un ejemplar, cuando lo vendáis os lo repongo. Fuera Ediciones Nueva República, Emin Bes, Ernesto Milá, quien fuera, Enrique Rabello con Philip de Winter, están todos encausados estos libros. Pero el culpable soy yo, por venderlos y ofrecerlos al público. De 135 títulos editados, 30 son encartados solamente. Pero la mayoría de los libros de Ediciones Ojeda son de temática unívoca. Una cosa muy chistosa. Nos condenan en el año 2010 el Juzgado Penal 11 de la juez Franco y luego la Audiencia Provincial por falta de pluralidad. Y así lo afirman. Es delirante. Yo no soy jurista, pero es delirante. Porque no ofrecían suficiente pluralidad de títulos. A pesar de que no demuestran ningún título, en ningún momento no aportan el listado de esos 2.980 títulos que ofrecíamos en Librería Europa. No lo aportan porque no les interesa. Verían que hay libros de religión, de mitología, de los clásicos griegos, de los clásicos romanos, de historia de la guerra mundial, y que solo un pequeño apartado de historia de la guerra civil, de la falange, eran dedicados al nacionalsocialismo.
Pero ¿cómo puedes condenar a alguien porque no es suficientemente plural? Y afirma, la Audiencia Provincial, el Corte Inglés, la Casa del Libro o el FNAC tiene una pluralidad. Por eso puede vender el Milucha y no hay problema, porque tiene todo. Pero primero, no demuestran que nosotros no tuviéramos todo. Ellos afirman aquí gratuitamente que era solo una tapadera, pero 2.980 títulos no son una tapadera, era el Fondo Real de Librería Europa. Y luego la gran pregunta, ¿quién decide qué cantidad de pluralidad? ¿Qué cantidad de libros puedo yo editar de la misma tendencia ideológica? ¿El 1%? ¿El 3%? ¿El 5%? ¿Quién lo decide? Y luego la gran cuestión. La misma existencia de Librería Europa supone una gran pluralidad. Porque si vas a cualquier librería de Barcelona, la versión que van a ofreceros de cualquier libro que compréis sobre la guerra mundial, el nacionalsocialismo, el fascismo y me atrevo a decir incluso el franquismo, va a ser monolítica. La misma que os van a ofrecer en las universidades, en el mundo académico, en los colegios o en el History Channel, en televisión. Es monolítico. De hecho, la gran pluralidad es la existencia de Librería Europa que permite al público decir, oiga, hoy he encontrado a alguien por aquí, un señor de México, hablando de temas normales y corrientes, casualmente había leído Derrota Mundial de Salvador Borrego. Es que probablemente el único libro de la temática que ha leído, pero eso ha cambiado su vida. Él ya tiene el chip para juzgar, para determinar que quizá le están engañando y que tiene que informarse. El público que entraba en Librería Europa salió beneficiado, yo diría que en un 99,9% de los casos, porque empezó a pensar por sí mismo, gracias a nuestra existencia, que era la pluralidad dentro del mundo de las librerías y las editoriales. Pero en el escrito del sumario es exactamente lo contrario. Por no tener pluralidad fui condenado. Evidentemente era la excusa para poder condenar a Pedro Varela, pero la excusa que ellos dan es que no teníamos pluralidad en las conferencias, ni pluralidad en la edición de libros, ni pluralidad en el ofrecimiento de libros que había allí a disposición en la librería. Y vuelvo a repetir que no lo demuestran en ningún momento porque no aportan el listado de libros. Y luego está lleno de falacias y de críticas y de etiquetas. Todo el sumario, me he pegado la paliza de leerlo, es constantemente nazis, ultraderechistas, pero, oiga, usted está cometiendo lo que llaman la crítica ad hominem. Para no tener que discutir la cuestión ideológica, usted critica al hombre. Dice David Duke, un hombre de la extrema derecha norteamericana muy anticomunista. Ahí se delata el fiscal Aguilar su ideología, claro, porque ¿hay alguna ley que prohíba ser anticomunista? ¿Se puede ser antifascista pero no anticomunista? Amigo Aguilar, pues esa es la situación. Pero está realmente insultando, usando la etiqueta que él conoce como muy dañina para la imagen de una persona ultraderechista anticomunista. Lógicamente no podía faltar que había sido ex líder del Ku Klux Klan. Pero se olvida, muy listo el señor Aguilar, que era jefe local en su juventud cuando tenía 18 años de una sección local del Ku Klux Klan, no era el jefe supremo. Y se olvida, por supuesto, decir que había sido elegido democráticamente como congresista en el Parlamento de Luisiana, en unas elecciones democráticas, elegido por el pueblo norteamericano. No aparece en todo el sumario. Aparecen que era un ultraderechista y que era defensor de la existencia de la raza blanca. Es tremendo. Aquí el fiscal Aguilar está entrando en delito de odio, porque en la mayoría de libros donde los autores dicen, señores, es que la inmigración masiva pone en entredicho nuestra existencia como unidad étnica, nuestro reconocimiento histórico como naciones homogéneas que habíamos sido de alguna forma. Pero él ahora está acusando a aquellos que pretenden evitar la mezcla racial de los españoles, de los europeos, porque sería pues ultraderechista, nazi, racista. Oiga, yo no estoy atacando a nadie, no odio a nadie. En los aeropuertos, cuando cogí ayer el avión, es una maravilla ver ahí gente de todos los países del mundo entero, diversos idiomas, inteligencias, bellezas, es la gran
la gran riqueza del mundo es la diversidad, pero tengo mi derecho de pretender que mis hijos puedan preservar su identidad étnica y nacional y conservar sus raíces históricas. Esto ahora ya no se puede. Y además somos perseguidos por ley, porque teníamos libros de autores que decían la inmigración masiva va a causar la desaparición de la raza blanca. Y el fiscal Aguilar se pone del lado de los odiadores que está de acuerdo en que desaparezca la raza blanca, a pesar de el edicto de las Naciones Unidas, que cualquiera que pretenda hacer desaparecer un pueblo, una etnia, una raza, o aniquilarla, o asfixiar su existencia, comete delito de odio. Intenta atacarnos a nosotros y se ataca a sí mismo, ¿verdad? No es el único. Hablábamos esta mañana del nivel cultural de esas unidades de Mossos d'Esquadra de que dispone el fiscal Aguilar. Yo no dudo que hayan hecho unas oposiciones a policía, ¿verdad? Pero con qué prepotencia hablan del hombre más distinguido media docena de imbéciles. Porque han condenado ya en 1996 y en 2006 nuevamente, y ahora en 2016 vuelve a aparecer el libro de este gran psicólogo, Hans-Jürgen Eysenck. La Asociación Norteamericana de Psicólogos considera que Eysenck es el hombre más influyente de la psicología y el más citado en los trabajos de psicología. No puedes acabar la carrera de psicología sin leer a Eysenck. Entre los 100 primeros psicólogos del mundo ocupa el número 13. Pero estos idiotas con uniforme deciden, sacan fuera de contexto, que es lo que produce este sumario, que es lo que hace este fiscal, sacar siempre frases muy bien escogidas, entrecomilladas, fuera de su contexto cultural, fuera de su contexto histórico, fuera de su contexto social y de su contexto legal. Hay cosas prohibidas hoy en día que no lo estaban en la Edad Media, ni en los años 40, ni en los años 60. Eysenck cita en su libro, un libro magnífico que os recomiendo leer, pero ahora tendréis que ir a una biblioteca porque lo han secuestrado un par de veces. Según Jensen, otro psicólogo, los negros tendrían un coeficiente de inteligencia intelectual o IQ inferior al de los asiáticos. Y esto es lo que sale aquí en el sumario. Por lo tanto, la policía describe este libro puede ser altamente racista y discriminatorio contra los negros porque los acusa de ser estúpidos. Pero lo que no citan es esa misma página en el párrafo anterior y posterior. Eysenck toma postura a favor de Jensen en una diatriba que hubo en contra de Jensen, aquí Eysenck no tuvo nada que ver, donde Jensen dice, señores, él había participado en los congresos de Washington contra el racismo, defendiendo que a las personas hay que juzgarlas por sus capacidades y por su rendimiento, sin tener en cuenta su origen étnico, racial, o familiar, o cultural, o económico, por tu rendimiento y tus capacidades. Pero añade, como psicólogo conductista que además había estudiado la temática, es evidente que la inteligencia, el IQ, es heredable y que tiene una influencia. Lógicamente causó un maremoto en el mundo académico porque los profesores universitarios ya en aquella época estaban acostumbrados a aceptar como verdad que solo el ambiente influía en las personas. Que puedes coger un señor de Guinea-Papúa y educarlo, enseñarle y tal, y puede ser un Eysenck, un von Braun, un Beethoven, no lo sé yo. Pero él decía que no todo era el ambiente, no había condicionamientos ambientales solamente, sino que había también los condicionamientos genéticos. Él no negaba los condicionamientos ambientales. Decía, pero tenéis que aceptar que los genéticos también existen. Y sin embargo, Jensen no era racista, y Eysenck, que había huido de Alemania de Hitler porque era contrario a Hitler, tampoco era racista. Se ve en el libro, si lo lees entero. Pero lo ponen aquí en el sumario como altamente delictivo. De hecho, el libro ya ha sido destruido, ¿no? Fuimos recientemente a un almacén de las autoridades judiciales porque por vez primera, después de todos estos procesos, como sabéis, tuvimos el proceso iniciado en 1996, con la primera ley introducida por Gallardón
de nefasta memoria, que introdujo la ley de persecución a los delitos de opinión por estas cuestiones. Secuestraron 20.900 libros. Se dice rápido, ¿eh? No han vuelto nunca, ni uno. Todos los ordenadores, todos los equipos informáticos nos dejaron. Luego aquí el fiscal se queja, hombre, es que estas personas no pagaban todos sus impuestos ni estaban con todos los papeles en orden. Pero ¿cómo quiere que lo consigamos? A mí ya me encantaría. Pero déjenme usted hacer mi trabajo como Dios manda, ¿verdad? En 2006, 10 años después, nuevo secuestro de 4.780 libros, todos los equipos informáticos, toda la información, toda la documentación, tienes que empezar de cero. Y en 2016, 15.000 libros más, con unos 3 preciosos iMac de última generación, de pantalla grande para edición de vídeo y tal, 3.000 euros cada uno, todos nuevos, se los han llevado, no te los devuelven nunca, cuando te los devuelven están destripados y obsoletos, ¿no? En total 44.000 libros se han llevado, ¿no? Pero en esta última ocasión, en el caso de 2016, el abogado ha conseguido que devuelvan los títulos que ni siquiera eran encartables. Es decir, el Hölderlin, el Hiperión de Hölderlin o Cruzada contra el Grial de Otto Rahn. Pero como lo ha solicitado y estos libros no tenían nada que ver, hemos ido a recogerlos. Hablando con los funcionarios que allí se dedican a quemar todo aquello, les pregunté, ¿y esto cómo funciona? Y nosotros nos quedamos espantados porque habíamos destruido muchas cosas. Pero vinieron de containers y containers de libros de ustedes que nos dio un trabajo tremendo, ¿eh? Claro, eran decenas de miles de libros. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Pues tenemos que destruirlos en un horno crematorio, suena mal, ¿verdad? Y además tienen que filmarlo. Tienen que filmarlo y esa película la tienen que enviar al juzgado para demostrar que ha sido destruido, ¿verdad? Por cierto, en esa puesta en escena del juicio del 2010, yo recuerdo perfectamente, y por eso lo digo, yo estaba presente en la sala de conferencias cuando venían a secuestrar los libros, y una cosa es la librería, otra cosa es los despachos, el patio, la sala de conferencias, con esas fotos de Leni Riefenstahl que parece que espantan tanto, y luego una cortina con un trastero con mucha tontería y mucha porquería. Los Mossos de Escuadra lo revolvieron todo, y no en la librería, no en las oficinas, no en la sala de conferencia, detrás de la cortina, en el trastero encontraron un busto de Hitler que me habían regalado, creo que lo he explicado en alguna ocasión, los chicos de la Hitlerjugend en la isla de Sylt, en el norte de Alemania. Al acabar la guerra enterraron este busto en las playas, y en los años 80-90 las olas lo desenterraron. Y los camaradas de la zona me regalaron una copia en yeso, y estaba ahí aquel busto, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo cuando lo saca el mozo de escuadra y lo pone en la mesa de la sala de conferencia, el otro le dice, oiga, pero esto no estaba en la librería. Este se acerca y le dice, yo esto no lo escuché honestamente, pero es evidente lo que le dijo, nos sirve para la puesta en escena. ¿Qué salió al día siguiente en La Vanguardia? Lo primero, el busto de Hitler y una cruz gamada de hierro inmensa de alguien que era herrero y nos dejó ahí una lámpara con fluorescentes muy cursi que quería que le vendiéramos. Y el día del juicio, en el juzgado número 11, lo primero que sacaron y le plantaron allí delante de la juez el busto de Hitler y la cruz gamada de hierro. Claro, eso es una puesta en escena que influye evidentemente ante una juez joven que acaba de entrar, que toda su vida se ha educado sobre la historia de la Guerra Mundial según el History Channel, el canal de historia, según lo que le han dicho en la universidad y en los colegios, según lo que dicen los medios de comunicación. Esta persona no es libre de juzgar aquella época fuera de las etiquetas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. ¿Por qué las etiquetas son tan peligrosas? Porque te condenan antes de hablar contigo. Si tú eres ultraderechista ya no tienes nada que hacer. Etiquetar a una persona supone pensar que una persona que pertenece a cierto grupo humano, por pertenecer a cierto grupo humano, ya es y se comporta de una manera concreta, aunque no lo conozcas para nada, aunque no te hayas encontrado nunca con él, ya lo has etiquetado. Y él, fiscal Aguilar, no pone una etiqueta sola, ya digo que pone nazi, ultraderechista, anticomunista, racista, discriminatorio, homófobo, que he pesado con el tema, ¿no? Todo el día con lo mismo. Pero es que además no hay es una etiqueta biológica, homófobo. No hay ninguna ley en el Código Penal que prohíba la homofobia. Si uno quiere odiar a los heterosexuales, a los LGTB, a los que les gustan las chicas, a las chicas que les gustan los señores, mientras no les haga daño. Oye, a mí no me gusta la gente con barba, pues tu barba me gusta, ¿no? Pero no sé, yo no creo entendido que esa palabra de la homofobia esté en el Código Penal, ¿verdad? Pero es que además no hay ningún libro que toque la temática. Pero parece que es un batiburrillo inespecífico que consigue cargar las tintas para que los jueces, antes de tomar ninguna decisión, sepan. Primero, estos son todo esto, ¿eh? Segundo, como ya les hemos demostrado, aunque no sea computable a nivel de reincidencia, este señor fue condenado en Austria, mentira, fui absuelto, fue condenado tal, fue a prisión, fue a prisión, fue a prisión, fue condenado, fue perseguido. Ahora los jueces dicen, ¿qué hacemos con este? Y el fiscal, ¿qué pretende? Oiga, si ya Pedro Varela es así, si es que no hay nada que hacer, no lo juzgue, no pierda el tiempo, no se preocupe, es culpable. Y así 4.000 páginas, 4.400 páginas. No os recomiendo perder el tiempo leyéndolo, pero es altamente instructivo para ver cómo funciona la extrema izquierda militante, ¿eh? Claro, este hombre, o una de dos, o como hay por ahí información que dice que hay Josep Borrell, de la Comunidad Europea, ha recibido no sé cuántos millones en Suiza, ¿no? Como Pujol en Andorra y tal, ¿no? Pues hay gente por ahí que informa que Mena, el fiscal Mena, que por cierto fue el que me condenó a mí y le dijo más o menos al juez qué condena tenía que ponerme, ¿no? Que reciben dinero, no se sabe de quién, de una organización, ¿no? Si está Soros detrás, si está el lobby, si está la logia, nadie lo sabe. ¿Yo me lo creo o no? Yo no lo sé. Si me creo que son corruptibles, que hay gente corruptible en el mundo político español, lo creo. Que de los 5.500 jueces que hay en España alguno corruptible, es altamente posible que haya alguno corruptible. Que al fiscal Mena lo corrompieran, puede ser, lo habrán de demostrar los juzgados, ¿no? Pero el odio que rebosa este sumario, o una de dos, o tienes la suerte, a mí no me ha pasado, de que me envíen 1.200.000 euros a una cuenta secreta en Luxemburgo por servicios prestados, o es un odio ideológico, que es lo que es. Y este odio ideológico queda reflejado constantemente en cada página.
Cualquier juez con el tiempo suficiente de analizar la cuestión, con la suficiente cultura de conocer el tema, se daría cuenta de ello. No os voy a aburrir mucho más con este sumario, que es, ya digo, farragoso, repetitivo, alargado, falso, falaz, y que no tendría que estar disponible para llevar a personas a juicio, ¿verdad? Pero en esa estamos. Ahora nos encontramos en una situación de escrito de defensa. Nuestros abogados tienen una tarea tremenda, no solo de leerse estas 4.400 páginas, sino de escribir una defensa que los jueces vayan a leerse y que pueda contrarrestar toda esa propaganda tremenda del canal de Historia en televisión con la que han influenciado también a fiscales y a jueces. Lógicamente nos acusan también de negar el Holocausto y de justificarlo. La ley de contradicción. No puede ser ahora, no puede ser de día y de noche, oiga. O es de día o es de noche. Hace frío o hace calor. Es evidente que hace calor porque no funciona el aire acondicionado. Pero o hace calor o hace frío. Tú no puedes negar un acontecimiento histórico y a su vez justificarlo. Por lógica, cualquier defensor de cualquier ideología política va a decirte, no, Stalin no cometió estos crímenes y lo hizo por el bien del pueblo soviético. No, yo soy comunista, pero no, todo esto que dicen es propaganda fascista. Va a negarlo, no va a justificarlo. No, matamos a 10 millones de ucranianos y tendríamos que haber matado 20. Me extrañaría que un comunista dijera eso, ¿no? Porque se echa porquería en su propio vagón. La ley de la contradicción. Nos acusan de lo uno y de lo contrario. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero en cualquier caso, esta persecución nos lleva a batallar. Hemos estado hablando aquí en Oviedo con este equipo, con esta asociación, que ha conseguido hacer retirar los cambios de las calles de Oviedo a los héroes de las diversas batallas históricas que han tenido lugar en Oviedo. Si se hubiesen quedado con los brazos cruzados no habría pasado nada. Si hubiesen dicho es difícil, no habría pasado nada. Si hubiesen dicho ahora ya está cambiado el nombre, ahora ya hay que gastar mucho dinero, no habría pasado nada. Pero no se han rendido, han cogido al toro por los cuernos y han batallado judicialmente hasta que finalmente la justicia ha obligado al ayuntamiento a volver a reponer los nombres de las antiguas calles de Oviedo. Un ejemplo magnífico hoy en día de que la batalla es posible, de que hay que combatir y que solo la inacción no es admisible. El único error que podéis cometer es no hacer nada. Pero realmente la librería Europa, ese pequeño kiosco del barrio de Gracia, ¿era tan importante para España, para Europa, para el mundo? Yo me quedo pasmado. Librería Europa, los que la habéis visitado, no creo ni que tenga 3 metros de ancho por 10 de largo. Cabían, como dice el fiscal, 2.950 libros, no más. En una calle muy pequeñita, con una entrada más bien modesta. Pero él la describe como el gran peligro para la democracia. Asens, el subteniente de alcalde de Barcelona, que ha afirmado que si los juzgados nos dan un día la razón, él va a hacer lo posible para que no podamos abrir a Europa, porque dice que es un nido donde los nazis se esconden. Digo, ¿cómo que se esconden? Si están diciendo que hacemos conferencias públicas y que por eso nos castigan. Si está abierta al público, ¿cómo que nos escondemos? Es de locos, pero también es comunista y también tiene un odio ideológico, evidentemente, ¿verdad? ¿Es realmente esa pequeña librería un problema? Pensar en todos los problemas que tiene España. En España, ahora mismo, la media de edad ya estamos en 47 años. 47 años. Habiendo sido un país joven, en mi infancia, que solo veías chavales por todas partes, gente delgada y enjuta que trabajaba silbando. Allá no silba nadie, todos gordos, todos tripones y viejos. Si me doy cuenta con el fichero nuestro de Librería Europa, felicito a veces a alguien. Cuando yo hice aquella ficha, la gente tenía 17, 20 años, en época de Cedade.
Y luego los de la época de la librería Europa eran de 20 y 30 años, que ya tenían dinero para comprar libros. Ahora les felicitas y son todos los jóvenes de 55 y los otros de 60 y 70. Y constantemente te están diciendo que algunos se mueren. Es un problema de envejecimiento de la población española. Dentro de nada, la media de edad va a ser de 55 años, informan los demógrafos. El índice de nacimientos está, no por los suelos, en las cloacas. Las suecas tienen 1,9 bebés por mujer, en España 1,3. Y eso incluye toda la inmigración neta. 1,3 por mujer. Ya hemos pasado la frontera en la que se producen más entierros que nacimientos. Se entierran más españoles de los que nacen. Ese es el problema de España. Es un pueblo que desaparece, confortable, gordo, feliz, viendo televisión y Eurovisión, qué horror, pero desaparece. Tenemos un problema de sustitución de la población. A pesar del fiscal Aguilar, defenderse de la sustitución de la población es un derecho de todo pueblo. Y el pueblo español está siendo sustituido. Gente muy amable, lo veis, que nos sirven los restaurantes, en los bares, en los comercios, que limpia los hoteles, venidos de otros continentes, pero que no tienen nuestras raíces culturales, étnicas, a veces ni siquiera religiosas. Ese es el problema de España. Y lo mismo que el de España es el de Europa. La victoria de la mediocridad. Ver Eurovisión es que se te caiga el alma a los pies. Un nivel musical por los suelos, vasto, barrio bajero, vulgar, que todo se trata de enseñar mucha carne y muchas braguitas y hacer mucho ruido. Esa es la realidad de Eurovisión. Yo nunca he sido muy fan de Eurovisión, pero en los años 60 y 70 igual había alguna cantante que cantaba algo melódico que escuchaban mis hermanas mayores. Ahora ya ni eso, ¿verdad? Y luego dan premios políticos a países beligerantes, con lo cual ha perdido toda. El problema de Europa es que es la satelización de Estados Unidos. Somos naciones satélites de Estados Unidos vía OTAN. Lo hemos visto claramente ahora cuando el presidente, el primer ministro alemán, Scholz, el socialista, dijo, no, nosotros no enviaremos armas a Ucrania porque eso es echar fuego, echar leña al fuego y además hay que intentar calmar la situación. Todos a Ramstein. Todos los primeros ministros europeos a Ramstein, la base de la Luftwaffe norteamericana en Alemania, no otro sitio, no el consulado, la embajada o una llamada telefónica, vénganse todos a Ramstein. Al día siguiente Alemania enviaba tanques a Ucrania. Ese es el problema de Europa, la total satelización de Europa a los designios globalistas de los pobres norteamericanos que están ya esclavizados a ese plan. Hablaban esta mañana muy bien del aniversario, 30 aniversario este año, de la publicación de El fin de la historia de Fukuyama, un oscuro burócrata del Pentágono, que según él, pues como el liberalismo, al caer la Unión Soviética ya ganó el liberalismo, el hombre universal, democrático ya iba a vencer y era el fin de la historia. Lógicamente, como han afirmado muy bien, es una visión totalmente no eurocentrista, es occidentalcentrista, ¿no? Porque el resto del planeta no tiene ni idea de esta historia. Pero ¿qué hemos visto nosotros desde entonces? La guerra de Irak, la destrucción de Libia, la destrucción de Siria, la pandemia del COVID-19, la crisis económica de 2008, la crisis de los refugiados, la guerra de Ucrania. Si esto es el fin de la historia, apaga y vámonos. Es evidente que no es el fin de la historia. Y no es el fin de la historia porque los actores que hacen la historia no son, como diría Kant, creo que decía que era el espíritu de la época, sino que son las personas y los ideales. Es difícil tomar postura sobre esta guerra de Ucrania porque, como sabéis, toda guerra es una tragedia, es un drama y es algo horroroso, donde caen personas civiles que sufren y soldados jóvenes de ambos bandos que mueren.
Pero para juzgar una guerra de este tipo, no basta con decir, he visto jóvenes amigos y camaradas que se han dado de baja de un foro por decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Ellos dicen, hombre, es que Ucrania eran amigos de la Wehrmacht, recibían a los soldados alemanes con crucifijos y pan y sal, y eran aliados y, en fin, lucharon contra el comunismo. No lo dudo. No dudo tampoco el Holodomor y las matanzas que la Unión Soviética llevó a cabo contra Ucrania. No dudo lo que padecieron bajo el régimen comunista. Pero hoy en día nos encontramos en una situación totalmente diferente. Perdón, que estos trastos no dejan de dar la lata, ¿verdad? Explicaba ayer que en una videoclip tropas ucranianas entran en un pequeño pueblo ruso, una isba, y dos abuelos viejísimos y no pobres, repobres, salen a recibirles con la bandera comunista, la bandera roja, ¿no? El soldado ucraniano dice, oiga, pero ustedes están esperando a los suyos, ¿verdad? Dice, ¿pero qué quiere decir? Yo soy del ejército ucraniano y les traigo pan y comida. Y les da una bolsa con pan y con comida, pero esta bandera la tiramos, y la tira y la pesotea, ¿no? Y la abuela, de 80 o 90 años, recoge la bandera y dice, tenga, ya puede llevarse el pan. Mis papás cayeron por esta bandera. En ese momento, ¿con quién estás? Con la abuela rusa que defiende sus sentimientos personales con su familia. Sus papás cayeron en la guerra por esa bandera. Eso es un detalle. El otro detalle. Zelensky, lo habéis visto todos seguramente, ¿no? Bailando también con braguitas en bailes obscenos. No sé, no me convence, yo no lo votaba, desde luego. Muchos dicen que además drogadicto, ¿no? Actor, te van las películas. Y según las estadísticas de corrupción, el país más corrupto, incluso más corrupto que Rusia, ¿verdad? Desde 2011 están recibiendo armamento de Estados Unidos. En 2014, después de las manifestaciones de Maidán, las matanzas en el Donbass, 8.000 ciudadanos rusos asesinados, perdón, 14.000 ciudadanos rusos asesinados. Suena demasiado a las matanzas, por ejemplo, de alemanes en Bromberg, a manos de polacos y de servicios secretos británicos, que obligaron a Alemania a entrar a Silesia, Pomerania y Prusia Occidental para defender a su población en territorios que por lo demás eran alemanes. Buen truco, consiguieron declarar la guerra a Alemania y ahora buen truco, consiguieron declarar la guerra a Rusia. Y luego es el tema de los valores. No creo yo que Putin sea un santo, era un hombre de los servicios secretos y un hombre de Estado que sabe que actúas de forma dura o no hay nada que hacer. Como con los niños pequeños, tienes que hablarles duro para que te escuchen, ¿verdad? Había unos oligarcas millonarios que hubo que neutralizar. Le acusaron enseguida de antisemita. Pero hay otros oligarcas judíos a los que no ha perseguido a los corruptos, ¿verdad? Y puso orden en el mundo de la oligarquía en Rusia. Pero ha dicho en algunos discursos cosas mucho más convincentes que Zelensky. Por ejemplo, cuando Occidente le ha acusado, además de antisemita, de ser homófobo, otra vez, como afirman en mi sumario, ha dicho, nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. Estamos en contra de que los homosexuales hagan militancia para captar niños. Por ahí no vamos a aceptarlo y acabarán en prisión. Los homosexuales pueden hacer su vida y vivir en su casa y hacer lo que les dé la gana y que no molesten a nadie. Me parece una cosa muy sensata, ¿verdad? Ha dicho, hemos de defender la familia numerosa porque los rusos tenemos pocos bebés y vamos a ayudar a las chicas rusas para que tengan bebés. Es lo que pensamos nosotros. Recientemente ha dicho, hay que volver a la tradición, la religión y la patria. Se persigna cada vez que entra en la piscina, por lo menos. A nivel de valores, este hombre igual lo hace por pura propaganda, pero la realidad es que los valores que opone a Zelensky y a quienes defienden de forma tremendamente unívoca en los medios de comunicación occidentales, solo se habla de Zelensky. Es casi imposible recibir información de la parte contraria, que es lo que tendría que hacer un régimen democrático, ¿no? Russia Today ya no puedes consultarlo, ¿verdad? En cualquier caso, esa unicidad de los medios occidentales a favor de Ucrania y esa condena constante de Putin como antisemita, como dictador, como homófobo, te hace sospechar.
No lo conozco en persona, no sé si es bueno o no, pero entre las acciones de Putin, las de Zelensky y las de la falsedad política y diplomática occidental, me quedo con la de Putin, honestamente. ¿Por qué? Cuando se desmonta la Unión Soviética, los rusos dicen, nos vamos de Europa Oriental. Rumanía, Bulgaria, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, y ellos se van. Los americanos dicen, sí, nosotros tampoco, nosotros nos vamos también. Los rusos se fueron, los americanos no se fueron. En época de Clinton incluso, Putin propuso que Rusia entrase en la OTAN. Vamos a ser amigos y así podemos mantener el orden estable entre todos nosotros. Rusia es un país blanco, es un país europeo, es un país cristiano, es un país que tendría que estar unido a Europa. Pero el deseo geopolítico de Estados Unidos y nihilo tempore es impedir a cualquier precio que Rusia y Alemania puedan unirse, que era el deseo de Bismarck, por ejemplo, deseo fallido por culpa de Guillermo II, el Kaiser. Y esa unión de la inteligencia, la capacidad, la tecnología, el orden alemán con los enormes recursos naturales, humanos de Rusia, serían la solución para Europa. Pero eso no puede ocurrir, porque la potencia atlantista no lo desea. De ahí que, en este momento en que nosotros somos víctima, no de Putin ni de Rusia, porque no nos está afectando, somos víctima de la globalización, somos víctima de la sustitución de la población en España y en Europa, somos víctima de unos deseos de desaparición del dinero tender, del dinero cash, del dinero metálico, para que solo exista el dinero digital y poder controlar totalmente lo que tenéis y dejáis de tener. De un pretendido gobierno mundial que nadie sabe si saldrá adelante o no, pero estas son las intenciones del atlantismo, de los globalistas, de la democracia liberal occidental. Cualquier palo en las ruedas que alguien le ponga a este sistema que nos va a aniquilar en nuestra esencia, nos conviene. Y la política, como sabéis, es actividad con relación al poder. ¿Qué nos conviene a nosotros? Pues que Putin no pierda esta guerra y que Estados Unidos tenga que decir, tenemos que ir con cuidado, porque además Putin tiene a China, tiene a la India, tiene a Sudáfrica, tiene a Brasil, que no sea un mundo tan unipolar. Y ese mundo de globalista, a pesar de lo que dijera Fukuyama, se ha encontrado con el retorno de la historia. Y cuando en el año 2001, la Unión Europea publicó un comunicado en el que afirmaba que la religión, la raza, la etnia, los prejuicios étnicos y tal, son los que pueden llevar al racismo en Europa. En realidad lo que estaban haciendo era intentar imponer una legislación que impidiera cualquier obstáculo en el camino hacia el mundo global universalizado. Y de ahí han salido todas las leyes de discriminación racial, de memoria histórica, de persecución de la opinión en las que nos encontramos. El retorno de la historia supone que esta imposición de legislación contraria a nuestra propia existencia no tenga lugar. Y para que no tenga lugar tenemos que buscar las alianzas necesarias y actuar nosotros mismos. He dicho hoy en la comida con los amigos que existe una idea optimista entre la izquierda progresista, porque viene de la idea de que se puede progresar, se puede avanzar, son luchadores, luchan por una alcaldía, por un ayuntamiento, por una sociedad de barrio, por controlar el mundo ecologista, el mundo de la música tradicionarius. Nuestra gente es más bien convencida de una especie de pesimismo antropológico, no hay nada que hacer. Y entonces la gente ya no empieza y no hace absolutamente nada. Bueno, estáis derrotados antes de empezar, ¿verdad? Entonces, el mensaje de esta tarde, que creo que sería importante que os llevéis a casa, habría de ser: ora et labora. Lo decían los monjes en los monasterios. Orar y trabajar. Porque no os engañéis, no vais a tener la fuerza moral
ni la fuerza espiritual, ni la fuerza interior para sobrevivir todos los problemas con los que os vais a encontrar vosotros o nosotros con estos procesos. El otro día fui a vaciar un piso que tenía en Barcelona, de alquiler de hacía años, y bueno, en el traslado y tal, alguien robó la cubertería de plata de mi abuela. Me había dejado a mi madre en herencia y era una cubertería de plata que era un valor sentimental. Y luego el valor del peso de plata pura, 2 o 4 mil euros, ¿no? ¡Qué cabreo cogí! 10.000 pares de demonios. Pero luego pensé, en realidad me han liberado. Me han liberado como liberaban los rusos y los americanos a los alemanes cuando los detenían. Les liberaban primero del reloj, de la cartera, y cuando les habían liberado del todo los encerraban, ¿no? Pues me han liberado de las pesadas cadenas de las posesiones materiales. Constantemente pienso en todos aquellos que han marchado antes que nosotros. He citado a Richard Edmonds, a Gerd Honsick, a Antonio Medrano, a Jorge Mota, a Juan Massana, a muchos que se nos van, y sin embargo han dejado en nosotros su impronta, su forma de ser, su carácter, su pensamiento, su lucha, lo que han investigado, lo que han trabajado, lo que nos han enseñado. Con Richard Edmonds habíamos repartido propaganda por Londres en los buzones, con gran humor, ¿verdad? Este hombre se ha ido o está aquí todavía, está con nosotros. Pero no se han llevado nada, ni la cubertería de plata de la abuela, ni la televisión en colores Último Grito, ni el segundo coche, ni la casa de veraneo. No se han llevado nada. Se han llevado solo aquello que hicieron. Un último inciso de la acusación que había olvidado, la acusación de antisemitismo. Escuchaba hace un rato al padre Loring. El padre Loring, seguramente lo conocéis, un jesuita muy simpático y muy locuaz, gaditano de Cádiz, que escribió un libro que era Para salvarte. Por cierto, era cliente de Librería Europa, menos mal que está fallecido, si no lo echan de los jesuitas. Y le vendíamos el libro en Librería Europa, cosa que el fiscal lógicamente no cita porque no conviene a la imagen que quiere dar de nosotros. Pero en este pequeño videoclip aborda un tema curiosísimo. Dice, yo he ido a Israel con unos peregrinos, unos autobuses y tal, y allí en la frontera los israelíes nos dieron un folleto cantando las bondades de Israel, ¿no? Pues el riego gota a gota, que hemos cultivado tierras que no eran cultivables, hemos civilizado pueblos. Lógicamente no hablan de los olivos milenarios que les han arrancado a los palestinos, ¿no? Y ahora salía también un israelí haciendo propaganda de unos máquinas expendedoras de Coca-Cola donde ya puedes sacar la lechuga y no tienes que regarla, no está sucia, no tiene contaminantes. Una máquina israelí donde te sacas la lechuga de la nevera, crece sola. Pero el padre Loring decía, pero es curioso que en aquel folleto de propaganda de Israel, que hablaron de Ben Gurión y de Moshe Dayan y de toda su gente, no citan al hombre más famoso de la historia del pueblo judío, que es Jesucristo, nuestro Señor. No lo citan en ningún momento. El hombre más amado de la historia no es citado por su propio pueblo. El padre Loring dice, me puso muy triste, porque es una tragedia que este pueblo que nos ha dado a Jesucristo no le reconozca. ¿Por qué cito esto? Porque el antisemitismo del que nos acusan, inopinadamente en cada esquina, no tiene sentido alguno. Si somos seguidores de Jesucristo, estamos siguiendo a la personalidad judía más importante de la historia. Su madre, Nuestra Señora, era judía. Sus seguidores, San Pedro, San Pablo, un fariseo perseguidor de cristianos, era judía. Los primeros cristianos lo eran. No voy a citar aquí a músicos que me encantan, como Mahler, ¿no? El cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía o la Canción de la Tierra, precioso. O Mendelssohn, ¿no? El Sueño de una noche de verano, incluso Offenbach, que es más mediocre. Todo compositores judíos estupendos. Pero no, solo eres antisemita si dices que detrás de la Reserva Federal Americana están los Rothschild, los Kuhn Loeb, los Rockefeller y varias familias judías. Entonces eres antisemita. Si dices que Soros, que ha intentado, un delincuente internacional, acabar con monedas del sureste asiático, con la libra esterlina y aprovecharse de los europeos, si citas que es de origen judío, eres antisemita. Pero si sigues a los judíos importantes, en este caso nuestro Señor Jesucristo, esto no lo citan. Carece de sentido, ¿verdad? ¿Por qué digo todo esto? Porque al final nosotros estamos en un país cristiano. Y la lucha que vamos a tener que llevar a cabo va a ser por vuestra raza, vuestra etnia, vuestro pueblo, vuestra nación y vuestra religión. Y la fuerza os la va a dar más la religión
que no la fe en una cultura pasada, de españoles fuertes y valientes que en época de don Pelayo reconquistaron España para la cristiandad y para Hispania, ¿no? Hace muchos siglos de aquello. Los españoles de ahora son otros. Para despertar en ellos el deseo del combate tenéis que despertar primero en ellos el deseo de la fe. Y cuando tengan fe serán capaces de hacer cualquier cosa, aunque les hayan robado la cubertería de plata. Quiero terminar, para no aburriros mucho, con nuestros clásicos. Yo soy un amante de los clásicos españoles y creo que es el mejor fin con el que podemos acabar. Es una poesía muy bonita que escribió Fray Luis de León a don Pedro Portocarrero y que describe nuestra situación ahora igual que entonces. No siempre es poderosa, Carrero, la maldad, ni siempre atina la envidia ponzoñosa. Y la fuerza sin ley que más se empina, al fin la frente inclina. Que quien se opone al cielo, cuanto más alto sube, viene al suelo. Si va la niebla fría, al rayo que amanece, odiosa ofende, y contra el claro día sus alas oscurísimas extiende, no alcanza lo que emprende, al fin y desaparece. Y el sol puro en el cielo resplandece. No pudo ser vencida, ni lo será jamás, ni la llaneza, ni la inocente vida, ni la fe sin error, ni la pureza, por más que la fiereza del tigre ciña a un lado y al otro el basilisco emponzoñado. Por más que se conjuren el odio y el poder y el falso engaño, y ciegos de ira apuren lo propio y lo diverso, ajeno y extraño, jamás le harán daño, antes cual fino oro recobra del crisol nuevo tesoro. Gracias por vuestra asistencia.